Pues buenos días a todos. Qué placer estar con ustedes en este evento tan importante que son los 10 años de la Biblioteca Digital de Humanidades. Y por lo tanto tenemos un sinfín de actividades que van a ser los días 16, 17 y 18 de diciembre para conmemorar este aniversario. Y para el día de hoy arrancamos con un conversatorio muy interesante en el cual vamos a platicar de cómo nace la Biblioteca Digital de Humanidades. Y para ello están con nosotros nada menos que algunos de las importantes personalidades que gestaron esta biblioteca. Con ustedes está la doctora María Elena Hernández Alarcón, el doctor José Luis Martínez Suárez y el doctor Miguel Casillas. Voy a leer un poco de su semblanza para que conozcan un poquito de ustedes y ahorita nos arrancamos a platicar cómo nace esta biblioteca digital. Bienvenidos a todos, doctora Male, doctor Casillas, doctor José Luis, qué gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Abran sus micrófonos, por favor. Recuerden Hola, que hola. es una parte de conversatorio más informal y podemos estar platicando. Déjenme leer un poquito de su semblanza, permítanme. Vamos a empezar con la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. Ella es licenciada en lengua francesa y en lengua inglesa por la Universidad Veracruzana, certificada de la maestría de sociolingüística de la Universidad de Franche-Comté de Francia, maestra en didáctica del francés por la Universidad Veracruzana y doctora en estudios de lenguas europeas por la Universidad de Aston del Reino Unido. Ha participado en proyectos con organismos internacionales y colaborado con pares académicos en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Es evaluadora del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades de México, del Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior de Costa Rica, de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Cuenta con publicaciones de artículos y libros. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales, imparte cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha dirigido alrededor de 40 tesis de licenciatura y de posgrado. Su amplia labor académica y profesional le ha sido reconocida en diferentes administraciones de la Universidad Veracruzana, asumiendo importantes responsabilidades, tales como directora de la Facultad de Idiomas, directora general de Centros de Idiomas y de autoacceso, directora general del área académica de humanidades y directora general de relaciones internacionales. Y a partir de septiembre del 2017 funge como secretaria académica de esta máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, asignada por la Junta de Gobierno. Bienvenida, doctora Male, qué gusto tenerla con nosotros. Y no había leído su currículum, qué impresionante. Y así están todos los demás. Permítame leer el de el doctor José Luis Martínez Suárez. Él es licenciado en Letras Españolas y maestro en Literatura Mexicana. Ha sido coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. Ha publicado los libros Íntima Patria, Mundo de Santa, La Poesía en Quijote, entre otros títulos, y ha participado en libros editados por el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Veracruzana. Ha sido profesor invitado en distintas universidades en México, Argentina, Estados Unidos, Francia y Rusia. Es profesor de tiempo completo del área de literatura en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, de la que ha sido director. Se ha desempeñado por más de 20 años como difusor de lectura. Actualmente es director del área académica de humanidades de la Universidad Veracruzana. Y como director, pues él funge también como presidente del Consejo Editorial de la Biblioteca. Entonces, bienvenido, doctor José Luis Martínez. Qué gusto tenerlo por aquí. Y me falta el doctor Casillas. Permítame, doctor. Aquí tengo su currículum también. El doctor Casillas pertenece al Centro de Investigación e Innovación de Estudios de Educación Superior, investigador de tiempo completo, profesor perfil deseable PROMEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI 2, licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias
y doctor en sociología por la École, pronunciarlo bien, De doctor. altos estudios. Altos Estudios, qué amable, de París. Es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Se interesa por temas por la educación superior, historia institucional, políticas educativas y agentes educativos y profesores, estudiantes y nuevas tecnologías. Es profesor e investigador de la Universidad Veracruzana y coordinador del doctorado e innovación en educación superior del Centro de Investigación e Innovación de Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y como funcionario ha sido coordinador de la licenciatura en Sociología de la UAM, director del Instituto de Investigaciones en Educación, coordinador de la maestría en investigación educativa y director general del área académica de humanidades de la Universidad Veracruzana. Qué placer tenerlo con nosotros. Y adivinen que no me he presentado. Mi nombre es Janet García González y estuve colaborando hace exactamente 10 años y fui la primera editora de la biblioteca digital virtual. Entonces, qué gusto tenerlos con nosotros. Y ahora sí, nos arrancamos para dialogar un poquito sobre cómo nace esta biblioteca digital de la Universidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo ven? ¿Nos arrancamos? Doctora Adelante, Maggie, adelante. ¿qué le parece? ¿Nos puede comentar un poco de cómo nace, se gesta? ¿Cuál es la idea principal de esta biblioteca? Miren, de lo que yo ahora prácticamente me he dedicado a recordar en esta mañana, porque también festejamos los 10 años de la Dirección General de Relaciones Internacionales, pero efectivamente hace 10 años, con la colaboración de Janet, que era muy inquieta o es muy inquieta, se empezó a gestar la Biblioteca Digital de Humanidades, que para gusto de mío continúa en digamos, en este proyecto el doctor Casillas, y finalmente José Luis Martínez, quien lo sostiene y lo consolida. Son proyectos que no pertenecen a una administración, sino que trascienden y atraviesan las diferentes administraciones. Y yo quiero señalar que la preocupación mía, independientemente de la inquietud de Janet, y por eso uno hace eco a estas propuestas de este tipo, es que yo estaba muy ligada a las tecnologías de alguna forma u otra por todo el proyecto de los centros de autoacceso, que había yo estado trabajando siendo directora de los centros de idiomas y de autoacceso. Y una de las cosas que yo me percataba era que estábamos tratando de meter la tecnología, de utilizar la tecnología para la formación de los estudiantes en la parte básica, en la parte primaria. Es decir, preparar los cursos, darles clases, todo a través de tecnologías, dando esta idea de la autonomía y etcétera, etcétera. Sin embargo, carecíamos en ese momento de espacios de información de calidad. Es decir, para poder acceder a la información, pues tenía uno que recurrir a la biblioteca tradicional de tal y tal y tal y tal. Entonces, la idea, pues a mí me pareció muy importante porque en realidad venía a darle una, no quiero decir completar, pero como a integrarse a una necesidad naciente, pero que todavía no visualizábamos de manera muy clara. Es decir, a mí me costaba a veces trabajo decir, bueno, ¿y para qué la biblioteca digital? Uno pensaba de manera inmediata, pues que se digitalice los libros, que se digitalice esto, y ese era como el camino más fácil. Pero las bibliotecas digitales que ya andaban por ahí corriendo y andando en Europa y todo esto, también incipientes, nos daban otra cosa. Nos permitían tener acceso a ese patrimonio cultural
pero no repetido, sino creado. Eso que estaban haciendo, eso que uno podía estructurar de manera diferente. Y yo quiero nada más compartir con ustedes una cosa, es que uno creía que participar en la biblioteca digital era hacer lo mismo que con el artículo que hacía uno normalmente, y entonces enviarlo y que ahí la biblioteca ya lo publicaba. Entonces empezó, gracias a Janet, yo tengo que decirlo, empecé a entender y a ver otras cosas, es decir, era empezar a conjuntar información importante, científica, de calidad, que produjeran nuestros investigadores, nuestros profesores, pensando particularmente en humanidades, por supuesto, pero que fuera en un nuevo formato también, que fuera en una nueva versión y que permitiera a esta gente que empezaba a transitar y a incursionar en la tecnología ya de otra manera, pudieran tener un espacio donde publicar y hacer más accesible, mucho más accesible, la información a los jóvenes y a la gente en general. Y yo insisto, una información de calidad. Con eso me quedo por ahorita. Gracias, doctora. Y muchas gracias por el reconocimiento, qué amable. Doctores, por favor, tienen ustedes esta parte de complementar, esta parte del objetivo, por qué generar una biblioteca digital y cuál era la finalidad de esta biblioteca. Y yo creo que le correspondería muy bien a Miguel el participar en esta pregunta con el contexto que ya acaba de dar la doctora Magdalena. Con todo gusto. Gracias, José Luis. Bueno, gracias a la BDH por la invitación. Gracias, José Luis, por el evento, por la celebración. No es algo muy usual y es como muy importante que hayas, particularmente tú y César, el editor actual, retomado el esfuerzo por hacer de este evento una oportunidad para pensar en la BDH, ¿no? En su origen y en su desarrollo. Yo lo que quisiera decir al principio, Janet, es que quisiera como ubicar, ¿no? En dónde nace la BDH. Al terminar la primera década de este siglo, ¿no? Más o menos en 2010, la Universidad Veracruzana vivía una época muy peculiar. Vivía un proceso muy intenso de revalorización académica, se impulsaba con mucha fuerza la investigación, se promovía la formación doctoral de los profesores, se estaba fomentando su ingreso al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, se estaban construyendo los cuerpos académicos y el propio posgrado se estaba transformando. Y como resultado de todo este proceso, pues se incrementó la producción académica de los profesores. O sea, hubo una época que generó las condiciones para el incremento de esta producción académica de los profesores. Este incremento de la producción académica me parece que puso en evidencia dos límites institucionales que hubo que trascender. Digamos, límites que estaban establecidos por el monopolio que tenía la editorial de la UB, concebida desde su origen, ¿no? Hace muchísimos años, en otra época histórica. El primero es que se refiere a la imposibilidad material, hace 10 años estoy hablando, ¿no? De la editorial para procesar toda la producción académica que se estaba generando y hacerlo de manera oportuna y suficientemente. Recordemos, colegas, ¿no? Por ejemplo, que poner un libro en la editorial hace 10 años o más significaba esperar un año o más para que se pudiera publicar. Y había muchos problemas para hacerlo, ¿no? Segundo, la propia editorial estaba orientada hacia otra idea. Digamos, históricamente era la producción literaria la que dominaba. Era un comité editorial centralizado para toda la UB, lo que hacía pues muy difícil que hacerse cargo de toda la producción universitaria y de la diversidad disciplinaria
y regional. O sea, tener un comité centralizado en Jalapa y especializado sobre todo en cuestiones de literatura, hacía que se limitara en aquella época la propia capacidad de la editorial. Y para muchos profesores de humanidades, sobre todo, pues la BDH abrió la oportunidad para publicar libros. Muchos de ellos derivaban de sus tesis doctorales, de sus proyectos de investigación o de sus preferencias intelectuales, pero a muchos les sirvió, sobre todo de las regiones. Me acuerdo de varios colegas de las regiones, del Centro de Idiomas de Veracruz, por ejemplo, los colegas de idiomas de otras facultades que lograron entrar al Sistema Nacional de Investigadores porque podían acreditar la publicación de un libro. Eso fue muy, muy importante. Ahora, por otro lado, también quiero referirme a la época, porque la BDH fue vista con desconfianza. Porque era una época, o sea, desconfianza porque si fueran a publicar ahí libros sin calidad, ¿no? Como los que proliferaban en el mercado privado. Y esto, pues había razón de ello, porque se ha desarrollado desde hace más de 10 años, pero se ha desarrollado un mercado privado de la publicación de libros que no pasa por ningún control de calidad. Y en cambio nosotros logramos en Humanidades crear un comité editorial pues integrado por reconocidos académicos del área, especialistas en ciencias sociales, en humanidades, en filosofía, en derecho, que establecieron muy rápido un reglamento, que se asumió muy pronto el proceso editorial con criterios rigurosos de dictaminación. Logramos hacer, bueno, tú misma y los compañeros que le han seguido, un proceso editorial muy expedito, o sea, muy rápido, las dictaminaciones, la construcción editorial, en fin, lo que hizo una producción rápida y oportuna de muchos libros. En ese sentido, me parece que la BDH pues, ha sido una opción que vino a dinamizar la vida académica del área, particularmente, que ha publicado un montón de cosas, y los felicito porque en realidad hay muchos temas, muchos de ellos polémicos, y creo que varios de estos inaugurando campos emergentes de investigación que me parece entonces también cumple una función muy importante en este sentido de la BDH. Sí, y el interés de invitar a docentes principalmente de nuestra universidad para que se sumen a la producción de publicaciones, porque es un indicador que en las regiones, aquí en Jalapa no se advierte en ese sentido, pero en las regiones se advierte inmediatamente la necesidad de que haya espacios para poder darle cabida a proyectos de bastante calidad, y el gran reto es seguir con la difusión, y creo que este marco de los 10 años permite dejar muy claro un programa de trabajo pensando en la administración que venga, para que esto, como bien lo dijo la doctora Magdalena, no atraviese por lo que pasa con las metas de programas institucionales que culminan y se cortan una vez que ya pasó una administración. La muestra es que estos 10 años están dándonos la solvencia, y con el catálogo que llevamos publicado hasta ahora, nos dan esa esperanza de que esto se siga consolidando y se convierta. Ya desapareció la idea también que ahora me hiciste recordar, Miguel. En un momento dado se pensó que este proyecto editorial era ajeno a la editorial de la Universidad Veracruzana, y realmente no es así. El reglamento interno se sujeta al reglamento de la editorial, y la editorial, con los dictámenes que nosotros les enviamos, nos otorga el ISBN, nos tramita el ISBN para que nuestros libros tengan esa solvencia que nuestros académicos necesitan. Pero esto está unido al criterio de calidad. Hay un comité editorial integrado convenientemente
para dictaminar desde fuera los productos de dentro y al revés. Y en ese sentido, la calidad de nuestro comité editorial está a toda prueba. A mí me parece que era muy importante, y lo comenté en su momento con la doctora Magdalena, pues el dar esta cabida, aunque sea en los últimos días laborales del año, pero era para cerrar simbólicamente también un año atribulado, pero con buenas noticias como esta. 10 años de producción editorial que ha ido en escalada, pues es algo que es digno de celebrarse. Claro. Y bueno, y tiene que ver también mucho con la estrategia que se solventó en ese momento para poder llevar a cabo esta apertura y recibimiento de los profesores, de los investigadores, para que pudieran difundir. Y se acuerdan de esa estrategia de difusión y extensión del conocimiento, que era mucho más compleja y complementaria para poder generar esta biblioteca digital, donde los objetivos iban encaminados a su producción académica, como bien lo dice el doctor Casillas, encaminados a tener un nivel más elevado, que pudieran entrar al SNI y generación y aplicación del conocimiento y proyectos de innovación, pero sobre todo la motivación de que se sintieran arropados por nosotros desde el área de humanidades. ¿Me podrían hablar un poquito sobre el proceso que se gestó durante estos 10 años? ¿Qué tipo de estrategias implementaron para poder motivarlos? ¿Y cómo los profesores e investigadores recibieron esta biblioteca digital? ¿Alguien que quiera participar? Yo creo que eso les va a corresponder más, Janet, a hablar ya a Miguel Ángel, porque yo en el 2010 me retiro del área de humanidades, llega el doctor Casillas y después José Luis, pero sí quiero señalar algo que ahorita que estaba hablando Miguel Ángel me hizo recordar, porque como decimos siempre, en el imaginario de la gente hay 1000 cosas. Y una de las cosas es que hay una tradición que se considera de calidad y todo eso que es nuevo es así como quién sabe qué cosa nos están vendiendo. Y en realidad yo aquí insisto mucho en el papel que jugó Janet, porque la gente, cuando nosotros empezamos a hablar de este proyecto, hubo alguien que me dijo a mí, ay, ¿y qué? O sea, ¿y qué van a publicar ahí? ¿A quién le va a interesar lo que se publique? Y entonces, porque la gente lo asociaba con algo de mala calidad, cuando en realidad cuando uno veía, digamos, uno leía sobre las bibliotecas digitales en otras partes, se hablaba de la rigurosidad de la que hablaba hace un momento José Luis Martínez. Y lo que yo recordé es que efectivamente se pensaba, Casillas fue muy benévolo cuando dice un año en la editorial. Hubo una vez que nosotros esperamos casi 4 años, o sea, 3 años, para que se nos publicara un pequeño manual para centros de autoacceso. Muy bien, o sea, yo no me quejo de la editorial, nos han apoyado siempre, tal, pero está desbordado. Es como dice Casillas, empezó un boom porque efectivamente él trazó muy bien, digamos, esta cronología de esta época que estábamos viviendo. Estaba mucha gente obteniendo los doctorados, estaban llegando las publicaciones, y la editorial sola no se daba abasto y había que andar buscando. Y entonces los que nos estábamos inmersos en esto sabíamos que era una opción de calidad. Y él dijo, los profesores de idiomas hicieron uso de manera inmediata, hubo gente que reaccionó y vio ahí la posibilidad de publicar. Y todos estábamos convencidos en torno a este proyecto que era una opción viable de calidad. No era cualquier cosa. Era incipiente, no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Por eso yo digo que yo agradezco mucho que después Miguel Ángel venga y tiene una claridad en esto, y viene José Luis y tiene una claridad en esto, y el proyecto se ha sostenido durante 10 años. Así que por mi parte es eso. Gracias, doctora. Doctor Miguel. Bueno,
A ver, también si nos ubicamos en la época, hay que también como observar, ¿no? Que pues no había libros electrónicos en la UB. Por ahí en el área biológico-agropecuaria habían hecho alguna publicación muy bonita. En el Instituto de Investigaciones en Educación habíamos abierto la Biblioteca Digital de Investigación Educativa, también como un proyecto editorial específico para difundir los resultados de la investigación educativa. Y digamos, el que un poco fue ideando esto, y hay que agradecer todavía la continuidad en la UB, a Héctor Merino, que nos ayudó mucho para integrar la propia biblioteca. Pero la verdad es que la BDH pues vino a presentar un desafío para todas las publicaciones de la UB. Miren, nos propusimos hacer cosas bien buenas, creo que muy interesantes para la época además. La primera eran libros electrónicos, y entonces nos quitábamos la bronca de la difusión, ¿no? Y el acceso a nuestra producción editorial, porque al ser electrónicos podían circular por internet a cualquier lugar del mundo. Y ese es un problema que es muy importante para los libros en papel. En general era un problema histórico en las publicaciones universitarias, porque no solo había que hacer los libros o las revistas, sino que había que distribuirlos, llevarlos, cargarlos a los congresos. Ahí andábamos todos los profesores cargando nuestros libros. Segundo, que también desafió las ideas establecidas. Los libros eran de libre acceso, gratuito, sin restricciones. Muy bueno. Y entonces, esto basándonos además en la idea de que pues ya nos pagaba la universidad para escribir, para producir académicamente. Entonces, pues hubo creo que muy bien, ¿no? Nos ha salido eso en la UB, pues una postura en contra de la monetarización de los productos académicos y a favor del libre acceso hacia los bienes culturales, ¿no? Como pues, la base de una democratización y de una ampliación de la distribución social del conocimiento, como tú referías hace rato, Janet. Además, nos fuimos más lejos todavía, o creo que la biblioteca se ha ido todavía más lejos, porque al meter los libros con esa licencia Creative Commons, pues abre a una posibilidad completamente innovadora sobre la propiedad, la vieja idea de la propiedad intelectual, y favorece la interacción con los textos, pues, de otra manera. O se pueden copiar, recuperar, usar, todo siempre y cuando se cite bien. Pero eso es buenísimo. Digo, por último, no sé, pero Male y José Luis también conocen mucho de esta historia. La BDH, pues, puso en entredicho costumbres que estaban arraigadas. Por ejemplo, hacer los libros en un formato electrónico rompían con la idea, ¿no? Como decía Male, de que se consideraban como objetos de papel, ¿no? Objetos en papel. El objeto mismo era una cosa rara, ¿no? Porque no existe el libro virtual, o sea, no lo tocas, no huele, no lo abres, no le quitas su funda, etcétera, ¿no? Tus rayas, ¿no? Los rayas. Sí, todo eso, ¿no? Pero, bueno, pero implica para el proceso editorial unas cosas muy importantes. Fíjense, se acaba la impresión, el encuadernado, el almacenamiento, la transportación y la colocación en librerías. Nos quitó de golpe toda la bronca de la cobranza y la devolución de parte de las librerías, que son una cosa terrible que siempre le pasa a todas las editoriales, porque te devuelven los libros todos mugrosos, todo cochino, todo destrozado. Siempre las librerías te hacen las cuentas chuecas. En general hay todo un rollo de comercio sobre la producción editorial, pues que es muy injusto para los productores y para las propias editoriales, porque las casas comerciales y distribuidoras se llevan la mayor parte del precio de portada, ¿no? Y bueno, al hacerlos libres, de acceso libre y gratuito, pues rompíamos con esta idea de la ganancia económica, que además en este periodo, que fue el periodo neoliberal, ¿no? Pues estuvo entrando a las universidades y arraigándose en nuestra
en nuestras ideas, como dice Mal, en las concepciones de las personas, pero romper con la idea de que ibas a ganar dinero, ¿no? Con el librito, fue algo también que estuvo en el inicio y que ha podido continuar, pues creo que muy bien. Pienso eso, Janet. Muchas gracias, doctor. Doctor José Y Luis. conectado con lo que acaba de decir Miguel, relaciono que nuestros libros tienen presencia en las ferias internacionales que organiza nuestra universidad y la Universidad Autónoma de México, como la Universidad de Puebla, que tienen sólido recorrido en ferias de libro. Y recientemente el IBEC nos invitó a participar, es el Instituto Veracruzano de la Cultura, a participar con la presentación de los últimos, de los más recientes títulos, en un programa de difusión de la lectura titulado muy acertadamente Diente de León. Y finalmente, la Biblioteca Digital de Humanidades es precisamente como eso, como un diente de león. Recordarán ustedes el emblema de Larousse, de la editorial Larousse, Sí. que es una chica que está soplando, sí. Y entonces la flor se desparrama. La idea me parece muy acertada porque algo así está ocurriendo con nuestra biblioteca. Tenemos el reporte de que hay un número aproximado de más de 6,000 reproducciones de acceso a nuestra página, y tenemos en nuestras redes, más de 4,000 seguidores. Y en los últimos libros publicados, por ejemplo, Literacidad, Sentidos, Experiencias y Narrativas, coordinado por 2 egresados de la Facultad de Letras Españolas, ha alcanzado más de 400 consultas, lo cual es, y la consulta permite lo que acaba de decir Miguel, el que la gente que esté interesada se quede con el libro, y a su vez, estos vilanos de la flor del diente de león van nutriendo otros espacios, y también lo conecto con las referencias que tenemos. Tenemos consultas de distintas partes del mundo, cosa que en una publicación impresa de 500 ejemplares es prácticamente imposible que esto ocurra. Entonces, es una aportación realmente de la Universidad Veracruzana, y agradezco en ese sentido que ha habido apoyos para mantener con un ritmo conveniente esta difusión. Entonces es lo que yo quería puntualizar. Gracias, doctor. Doctor José Luis, y en este sentido es impactante las cifras y sobre todo esta parte de podernos ir evaluando continuamente en las 60,000 reproducciones, es impresionante, 4,000 seguidores, las consultas. Y podría comentarnos un poquito cómo se ha hecho la difusión, cuáles han sido las ventajas en las regiones, porque de repente uno se centraliza solamente en la zona Jalapa, pero ¿y las regiones cómo lo tomaron? ¿Cuál ha sido este impacto? Pues cada vez que puedo, ahora que podíamos viajar y podíamos sentarnos para conversar sobre avances de los programas, de nuestros programas educativos, siempre había la posibilidad de señalarles que existía la BDH y que la consultaran, que se acercaran a nuestros títulos. Pero quiero destacar el apoyo en términos de difusión de los vicerrectores de nuestras regiones. Incluso hicimos un trabajo de carácter didáctico con un curso que ofrecimos a los distintos profesores de las distintas regiones, un curso para estructurar artículos
de naturaleza científica. La idea era, animaba este taller, a su vez, animar a nuestros académicos para que realizaran con el apoyo de acompañamiento un artículo que pudieran proponer a una revista cuyo comité editorial dictaminaría el producto para darles a ellos seguridad. Por una parte, la experiencia de realizar el artículo, y segundo, la experiencia, les decía, podía ser que no les publiquen, pero va a ser muy importante el que les hagan dictámenes para mejorar ese trabajo. Entonces, el taller fue un éxito y tuvimos que detenerlo porque el equipo que se formó para integrar este taller, pues se desintegró porque es gente que tenía que trabajar, aprovechar oportunidades de trabajo en otras partes. Entonces, educación continua no nos permite contratar permanentemente a la gente y se desintegró, pero fue una experiencia muy buena en donde las regiones nos apoyaron enormemente en la difusión, incluso compartimos gastos de viáticos, porque también hay que reconocer que hemos hecho un trabajo de cierto ingenio presupuestario para poder atender las necesidades que emanan de un proyecto editorial de esta naturaleza, porque también existe la idea de que hacer un libro electrónico es infinitamente más barato que hacer uno impreso. Bueno, tampoco es así, es decir, tiene su proceso y ese proceso tiene un costo en cada etapa. Entonces, tampoco es, claro, no se compara en realidad con un libro impreso que puede costarnos 80,000 pesos. Bueno, acá puede costarnos 35, 40,000 pesos. Pero el asunto es que tampoco es un regalo el proceso editorial. De tal manera que hemos ido integrando a lo largo de estos 10 años, y esto empezó con ustedes, el tomar partes de nuestro presupuesto para poder enfrentar los gastos generados aquí. El asunto es que se ha ido volviendo un poco más exigente a lo largo del tiempo el trabajo editorial, pero pues les repito, con ingenio y con el apoyo de nuestras autoridades para que podamos seguir adelante con eso. Pero lo del taller que les digo llamó la atención porque nuestros académicos de las regiones aceptaron muy bien este reto. Y debo decirles que hubo 2 personas que lograron colocar, me parece que en la revista Perfiles Educativos, un par de artículos. Entonces, y eso fue algo que les dio mucha confianza. Y creo que tenemos que seguir impulsando eso con esa intención. Muchas gracias, doctor José Luis. Y efectivamente, esta parte de motivación, yo recuerdo, ¿se acuerda, doctor Casillas, que nos fuimos a todas las regiones con la estrategia de convencerlos, motivarlos a los cuerpos académicos, de que conocieran que se puede entrar, que pueden ser perfil PRODEP, que pueden estar en el SNI y hablándoles de maravillas. Fue maravilloso esa parte. ¿Se acuerda, doctor? Sí, pero sí, por supuesto, y además creo que hubo algunas importantes innovaciones. Por ejemplo, poco a poco se ha ido desarrollando, ustedes como editores han ido desarrollando un conjunto de instrucciones para convertir las tesis en buenos libros. Y entonces eso le ha permitido a algunos profesores tener, por ejemplo, preparado su libro en un plazo razonable, con un trabajo editorial muy cuidado, y eso ha sido una cosa muy, muy buena y lo desarrollaron ustedes. Y creo que José Luis desarrollaba hace ratito una idea muy interesante, porque en efecto la BDH no tuvo un fondo económico propio, y vamos, el apoyo institucional era bastante limitado. De hecho, mucho se lo debemos a Amanda, ¿no?
que ha podido hacer malabares y medios para poderlo hacer, para poderle dar viabilidad a la biblioteca. Pero fíjense qué cosas se han hecho bien, digamos. Por ejemplo, una parte del PIFI, ¿no? Que se distribuía así, se atomizaba en pequeñas cantidades para todas las regiones, se empezó a administrar de manera centralizada para destinarla a la producción de libros, y eso fue una parte importante del apoyo de ese fondo, ¿no? Poco a poco el área fue también ampliando los recursos. Administrativamente y físicamente, los espacios en las áreas, pues no tenía nadie que hubiera un espacio para ningún editor. Y las áreas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cómo están distribuidas todas en los distintos pisos del edificio central. Pero poco a poco este equipo se ha ido perfeccionando. Fíjense, el área de humanidades sí hace cosas muy importantes, a diferencia de otras áreas, ¿no? O como para sostener el proyecto. Le mantiene un sueldo a un editor. Y eso es una cuestión notable, ¿no? Segundo, tiene un pequeño equipo, pero es un equipo de compañeras y compañeros pues, muy comprometidos que siempre le están metiendo al trabajo de difusión, de divulgación, de promoción de la biblioteca. Tiene un trabajo editorial muy serio, un control de la página web y de la calidad de lo que está ahí puesto, que ha sido muy, 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 muy bueno. Yo quisiera simplemente, por ejemplo, saludar y celebrar que gracias además a jóvenes editores, la BDH ha podido funcionar, ¿no? Estuvo Janet, estuvo Faustino Velázquez, estuvo Alfonso Colorado, Silvia Gutiérrez, que vino a cambiar muchísimas cosas, Dorian Reyes, Marta Ordaz, y ahora César González, pues pues mantienen, ya han ido desarrollando una expertise, ¿no? Un conocimiento acumulado en el área alrededor de las cuestiones editoriales. Yo sí quisiera coincidir con Male y con José Luis en el sentido de que producimos libros de buena calidad, todos dictaminados y procesados, digamos, con rigurosos procedimientos académicos. Los actuales están mucho más bonitos que los anteriores. Ha habido una evolución muy positiva en ese sentido, ¿no? Las portadas son muy bonitas, en fin. El equipo se ha ido consolidando y en ese sentido los libros son más accesibles, hay nuevos formatos, nuevos recursos. O sea, esto es una cuestión que ha ido evolucionando también gracias a la participación de jóvenes editores que nos han ayudado a nosotros como profesores a ir más lejos y a hacer esto más, digamos, con mayor imaginación y con mayor soltura, ¿no? Hasta gráficamente. Creo que también es muy importante mencionar el trabajo que ha hecho el comité editorial de la BDH, porque pues de manera desinteresada, de manera colaborativa, pues no sé cuántos académicos de la UB han pasado por este comité, pero han sido ya muchos profesores los que han colaborado, participado, contribuido. El listado de nuestros dictaminadores no lo conozco a detalle, José Luis, pero me imagino que también tenemos ahora un catálogo de dictaminadores más amplio, ¿no? Y más diverso. Se va ampliando. Se va enriqueciendo. Porque a medida que los títulos han empezado a nutrirse con temas distintos, pues entonces hemos tenido que buscar dictaminadores que tengan el perfil. Claro. Porque ahora, saben ustedes que le piden a los autores los dictámenes de cierta publicación para distintos fines. Y entonces, pues es un compromiso todavía más fuerte para la biblioteca digital tener la solvencia de decir, este libro fue dictaminado por X y por Y. Claro. Y entonces, eso nos ha estado obligando a no bajar la guardia precisamente en eso. Y también en el sentido de que quien nos tarda más de 2 meses sin contestarnos un dictamen,
pues le agradecemos y pasamos a otra persona. Porque precisamente lo que acaba de comentarnos Male es así, es decir, de pronto ahí reposaban, porque los dictaminadores ni siquiera decían estoy leyendo, simplemente desaparecían y pasaban años. Y entonces ahora, con las exigencias de cumplimentar el currículum de los investigadores, de los docentes, no podemos estarle diciendo a un autor, quién sabe cuándo le vamos a poder contestar, o sea, no. Entonces eso ha ido obligándonos a darle calidad no solo al resultado, sino a todo el proceso. Y de nuestro comité editorial hemos tenido un aproximado de 60 académicos, es decir, en 2 etapas. Tú dejaste una integración que se ha ido revisando, algunas personas se han salido, otras no. Claro. Pero si hacemos un concentrado, no porque los 60 estén ahorita, sino considerando que de nuestros académicos ha habido una participación pues amplia y también me uno a este reconocimiento porque cuando los citamos están presentes y ahora están participando en una idea que se le ocurrió a César y me pareció muy buena, invitarles a que nuestros autores vieran un video hablando de su participación. Y esto le está dando un dinamismo que no teníamos en mente. Pero volviendo a la intervención del doctor Casillas, sí, hemos cuidado esta parte y se ha ido consolidando. Y fíjate, José Luis, perdón que interrumpa, creo que, Male ahorita en su posición como secretaria académica tiene la visión de toda la universidad, pero el ejemplo de humanidades es un ejemplo que podría ser extendido a las otras áreas. Es un muy buen ejemplo de cómo se han podido hacer libros con buena calidad, con mucho rigor académico, sin abaratar, ¿no? Y teniendo un catálogo diverso, rico, con la colaboración de los profesores del área. En fin, creo que ese hay un proyecto que en humanidades ha funcionado muy bien y que eventualmente podría ser copiado o adaptado a las otras áreas. Y con estrategia, doctor. Claro, y creo que, pero nos sigue faltando una cosa, y no quiero perder la oportunidad de pedírselos o de resaltarlo. La editorial, la BDH sigue sin aparecer en el catálogo editorial de la UB. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que todavía tenemos que superar, ¿no? Para explicarles a los colegas, demostrarles, reiterarles la importancia, el valor de la BDH como un proyecto académico riguroso y pues su necesidad de mayor visibilidad y difusión dentro del catálogo de la editorial. Es un pequeño detalle esto que nos falta, pero creo que sería muy significativo poderlo lograr ahora que estamos cumpliendo 10 años de demostrarle a la propia editorial, ¿no? Y a la UB en general, pues que este es un proyecto serio, que es un proyecto académico del área, que trasciende a las personas, que trasciende a las administraciones, como decía Male, que es un patrimonio ya de la universidad, ¿no? En términos de su divulgación y de la difusión de sus productos académicos, y que como tal, pues no solo tendrá que mantenerse, sino, o lo tendremos que mantener, digamos, colectivamente, sino eventualmente, pues profundizar y llevar más lejos, porque ha demostrado ser una cuestión pues muy generosa, muy atractiva, que incluso creo que le ha cambiado el tono al área, porque ya no solo se discuten cosas administrativas o de profesores o puras broncas, sino de repente hay estas cosas tan positivas como producir un objeto cultural como un libro que Male, José Luis y yo sabemos apreciar y valorar en sus completos términos, ¿no? Porque es algo muy, muy importante, muy divertido, muy creativo y muy, muy valioso para la UB.
Doctora Male, y en este sentido que el doctor Casillas, me encantó la introducción a la última pregunta y a parte de la discusión, ¿cuál sería el pronóstico de la Biblioteca Digital de Humanidades? ¿Cómo ve usted? Yo ahorita, después de escucharlos, y pienso que tanto Miguel Ángel como José Luis, después de que yo me fui en 2010, destinaron recursos y esto ha seguido creciendo. Y veo el inicio y veo, cuando inició el proyecto, no había nadie más que la gente que trabajábamos ahí en la dirección y dentro de todas las actividades que hacíamos todos los días, aparte, el proyecto de Janet, de la propuesta de la biblioteca digital. Pero yo creo, Miguel, que eso nos pasa en humanidades. Es decir, podemos tener cosas así. Ahorita lo que yo veo, y esto me puede proyectar hacia el futuro, yo digo, de tener un proyecto cuando inició, muy ambicioso, con muchas cosas positivas, pero con mucha incertidumbre todavía. Ahora, yo estaba escribiendo ahorita y estaba pensando, es una colección en línea de objetos digitales, como comentaba Miguel, de buena calidad, que yo insisto, de buena calidad, creados por profesores de la Universidad Veracruzana, recopilados, administrados, de conformidad a principios y requisitos bien establecidos. Nunca jugamos a ser improvisados. Creo que eso es muy claro. Y para mí, no porque esté aquí Miguel Ángel y que esté José Luis, pero haber comprendido la importancia y haberle dado el espacio, y como decía Miguel, buscarle ahí a ver por aquí, por allá, no nada más a destinarle recursos, sino a trabajar en la concreción del proyecto, en desarrollarlo, en difundirlo. Y nunca hablamos entre nosotros. Nunca nos dijimos, oye, agarra por aquí o agarra, no pierdas, nunca. Es que yo creo que en el área de humanidades había una conciencia de la importancia de un proyecto de esta naturaleza. Y yo creo que si ha trascendido 3 administraciones de humanidades, para mí el futuro de la Biblioteca Digital de Humanidades es esplendoroso. No sé cómo puedo decirlo, pero amplio. Es decir, no va. Si ya no nos lo pudieron echar abajo nadie, o sea, esto va a seguir. Porque yo quiero comentar con ustedes una experiencia. Yo conocía el proyecto, sabía de qué se trataba y entonces en un momento dado quisimos publicar en la Biblioteca de Humanidades, ¿no? Y fue muy chistoso porque ahí estamos todos los de idiomas. Y entonces nosotros armamos todo como si nuestro trabajo fuera la editorial. Y cuando lo reciben en Humanidades nos dicen va para atrás porque no es así. Tienen que replantearlo y tienen que rehacerlo. Oscar Narváez y yo, que estábamos coordinando el proyecto y con Lucedí, dijimos, no puede ser tanto trabajo y ahora otra vez. Sin embargo, fíjense, nosotros teníamos muy claro que queríamos que el proyecto, que el libro se publicara en la Biblioteca de Humanidades, porque nuestro público era gente de fuera de Humanidades, de todas las regiones y quizás de todo el país, y entonces decíamos, si lo hacemos en otra parte no vamos a llegar, pero si lo publicamos aquí, y fue meternos y aprender por qué era lo que queríamos. Nosotros ya veíamos las ventajas de publicar en la Biblioteca de Humanidades. Eso no se veía hace 10 años. Eso no se podía pensar así hace 10 años. Entonces yo creo que el futuro de la biblioteca es promisorio, es de bien, para bien, realmente. Gracias, Janet. Muchas gracias, doctora. Qué motivo, ¿no? Qué
10 años y han pasado tantas cosas, tantas innovaciones, nuevas difusión, este nuevo editor que está haciendo cosas maravillosas. De verdad, yo les agradezco a cada uno de ustedes. ¿Quieren cerrar con algún comentario, doctor José Luis, doctor Casillas? Quizá muy rápido anotar un par de cosas. La primera es que la BDH no solo ha publicado libros de los profesores consagradísimos de la UB, ¿no? Ha publicado libros de profesores jóvenes y de egresados, que algunas son como este libro sobre la basura, obras geniales. Fue premio de Arte, Ciencia, Luz. Exacto, obras geniales de esta muchacha recién egresada, ¿no? de la carrera de sociología. O sea, la BDH también se ha abierto a estudiantes, a egresados, que han contribuido con productos. Y eso es muy importante también. No solo es para los profesores. Y en el sentido de lo que refería Male, creo que tiene toda la razón. Es muy promisorio el futuro de la BDH. Pero creo que sí es un futuro que tiene que ser discutido en el contexto, en una revisión, digamos, de la producción editorial de la UB. Porque sí, digamos, hay un rasgo de la producción especializada en los campos de conocimiento, en lo profundo de las áreas. Vamos al interior del derecho, de la filosofía, de idiomas, de antropología, de historia. De pedagogía y las ciencias de la educación, que son objetos temáticos muy científicos, muy rigurosos, muy acotados, que no necesariamente la editorial, la vieja concepción de la editorial centralizada va a poder mantener. Esto que nos pasó en humanidades también está pasando en otras áreas, no a la misma velocidad, ¿no? Pero las áreas se han ido consolidando, biológico, agropecuaria, ciencias de la salud, en fin, son áreas que se han ido consolidando académicamente también en este sentido, y poco a poco irán también emergiendo estas inquietudes, estas necesidades de publicación en sus campos específicos. Entonces, creo que ahí hay un escenario buenísimo para discutir, para pensar la producción editorial de la UB, para advertir cuál es el papel que debería cumplir la editorial, el propio comité editorial central de la UB, cómo debería quizá descentralizar funciones y actividades, cómo debería haber más confianza en los académicos de la UB para que pudiéramos desde las áreas lograr productos académicos como los que hemos hecho desde Humanidades, ¿no? De buena calidad. Ahí hay un futuro, digamos, también de cambio de la UB. Hacia el futuro también tienen que venir la parte de la consolidación institucional. O sea, contratos para los editores, para los que hacen, o sea, cuestiones de sueldos, de ingresos, de presupuesto destinado para la producción editorial. Es algo que poco a poco se irá consolidando en la BDH, en la universidad, y ese es el futuro que tenemos por delante, pero es un futuro de institucionalización, es un futuro de discusión de un contexto, creo que general de la universidad, de los productos editoriales de la UB, y por supuesto, la continua renovación del proyecto, ¿no? O sea, el futuro solamente va a estar asociado a la continua renovación del proyecto editorial hacia nuevos formatos, hacia nuevas formas, con libros más interactivos, con más cuestiones visuales, con más imagen, con más... O sea, los libros se van a ir convirtiendo cada vez más en productos multimedia, ¿no? Y en ese horizonte también tendremos que desarrollar la BDH, ¿no? Hacia nuevos horizontes. Pero es muy loable lo que ha hecho la universidad, lo que hemos logrado en el área en estos 10 años, y es algo que tiene que, por supuesto, continuar y crecer. Gracias, doctor Casillas. Doctor José Luis. Pues simplemente decir que estos son los primeros 10 años, que habrá muchos más, porque me uno a la idea de contexto que en el futuro que acaba de establecer la doctora Magdalena y lo que acaba de decir el doctor Casillas. La BDH cumplió en su momento con una necesidad y ahora se ha ido consolidando y pues todas las condiciones de contexto
nos permiten atisbar, y por lo mismo, más que atisbar, asegurar que este es un proyecto que va a tener un futuro promisorio. Y lo cierto es que en estos 10 años podemos advertir la evolución de los productos que estamos generando, y en ese sentido nos estamos renovando permanentemente. Estoy seguro que la BDH pues tiene futuro para seguir aportando a nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis. Y doctora Male, yo quiero cerrar con algo importante. Este proyecto ha sido impulsado por usted. Gracias por creer en el proyecto, por gestarlo y por apoyarlo. Es muy importante que nuestros funcionarios estén apoyando este tipo de impulsos para la generación del conocimiento y motivación para los docentes. Doctora Male, muchísimas gracias por todo esto. Pues gracias a Miguel, a José Luis y a ti, sobre todo, Jan. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Gracias al auditorio. Les recordamos que seguimos con los festejos. Arrancamos con broche de oro con nuestros gestores de la BDH. Y ahora les pedimos que se queden con nosotros. A las 6 de la tarde va a haber un conversatorio de voces jóvenes. Los estaremos esperando por este mismo medio. Muchas gracias a todos. Me despido. Doctora Male, doctor José Luis, doctor Reciban saludos. Qué gusto tenerlos con nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Bye.